Sean bienvenidos a su canal. Vamos a realizar el día de hoy el modelado del primer molar inferior. Vamos a recordar, este es un diente que va a tener las características de ser más amplio en sentido mesiodistal que en el sentido vestibulolingual, es decir, es un diente más ancho que grueso. A diferencia que de lo que hicimos con el molar superior, que era todo lo contrario, era más grueso que ancho. Y bueno, vamos a empezar marcando lo que es el tamaño de la corona, que son 9 milímetros. Señalo entonces los 9 milímetros de mi corona y sus respectivos tercios, que son 6 y 3. Entonces marco 6 y 3. En esta forma. Bien, ahora voy a tomar de referencia la mayor dimensión, que es 12.5, para marcar lo que es la separación de los que son las cúspides vestibulares de las linguales, dándole 6 milímetros a la parte vestibular, ¿sí? Y lo restante será para la parte lingual. Entonces marco 6. Ahora, ya que tengo la separación, voy a marcar lo que son las dimensiones de cada una de las cúspides, ¿sí? Vamos a empezar por las vestibulares, donde me voy a encontrar que la más grande es la mesiovestibular. Mide 5.5 milímetros, entonces marco en mi vernier 5.5 y lo señalo. Marco la delimitación 5.5. La centrovestibular va a medir 4 milímetros, entonces voy a marcar con mi vernier hasta 9 y lo señalo y lo delimito. Y la más pequeña, la distovestibular, medirá 2.5. Así se verá la proporción, ¿sí? Para la parte lingual, la mesiolingual es 1 milímetro más grande que la mesiovestibular. Mide 6.5 milímetros. Marco en mi vernier 6.5 milímetros y lo señalo. 6.5. Aquí lo señalo. Y quedará 5.5 para la parte de la distolingual. Entonces aquí ya tengo yo la distribución de mis cúspides. Ahora, vamos a marcar lo que es la cara vestibular y la cara lingual. Fíjate bien, en vestibular voy a marcar 2 milímetros en mi vernier y lo voy a señalar aquí. 2. ¿Sí? Y esos 2 milímetros los voy a bajar 2 tercios. Tercio oclusal y tercio medio. Entonces, marco, señalo el nivel que va a bajar mi corte y lo realizo. En esta forma. Y ahí tengo mi primer corte, el lado vestibular. Del lado lingual, fíjate bien, va a tener una característica muy especial. ¿Por qué? Porque solamente le vamos a marcar 1 milímetro y va a bajar 1. Esto va en relación con el aspecto teórico que menciona que las cúspides linguales dan la apariencia de estar un poquito más en trayectoria vertical que las vestibulares, que están prácticamente inclinadas
hacia la parte lingual y que en la teoría habíamos mencionado que da el aspecto, la apariencia, ya lo veremos ahorita, de que las cúspides linguales son más altas que las vestibulares. Entonces, ahí tenemos vestibular y lingual. Ahora, fíjate bien, vamos a marcar los cortes mesial y distal. Nos dice la teoría que el lado mesial es más esbelto que el lado distal. Entonces, a mesial le voy a dar 1.5 milímetros y a distal solamente le voy a dar 1. Y ambos cortes, ambos, van a llegar hasta la mitad del tercio medio, o es decir, a la mitad de la corona. Realizamos nuestros cortes, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que dado estas características, el lado mesial se va a ver más esbelto que el lado distal. Ahí tenemos. ¿Sí? Lingual, como lo hemos hecho en todos nuestros dientes, lingual lo tengo que hacer más esbelto aún. Le voy a aumentar 1 milímetro a cada lado. Entonces, a mesial, si le había marcado 1,5, le aumento al lado lingual 2,5. Y distal, que le había marcado 1, solo le aumento 1 milímetro para que quede en 2. Y entonces voy a hacer más esbelto el lado lingual que el lado vestibular. En esta forma. Entonces ahí tengo ya más esbelto el lado vestibular, lingual que el vestibular. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, ya que tenemos esto, podemos hacer ahora lo que son nuestras cúspides. Este diente tiene las características de que la mayoría de sus cúspides son de base cuadrangular, con excepción de una, la distovestibular. La distovestibular la podemos considerar como una elevación de aspecto de tubérculo, ¿sí? Da el aspecto de un casquete esférico, aunado a que este lado, el lado distal, no solamente se conforma con tener una elevación pequeña, sino que se inclina más. Este lado distal, sobre la superficie vestibular, este lado distal más hacia el lado lingual. Entonces lo que voy a marcar es 1 milímetro en mi vernier y ese milímetro lo voy a marcar sobre mi lado distal, aquí, ¿sí? Porque hasta ahí va a llegar un desgaste que yo voy a realizar del lado distal, dándole su característica a la cara vestibular, que el lado lingual se inclina más, el lado distal se inclina más hacia la parte lingual. ¿Sí? Entonces, vamos a realizar nuestras cúspides, ¿sí? Primero las vestibulares, la mesiovestibular y la centrovestibular, con la siguiente característica. Fíjate bien. Vamos a marcar 2 milímetros como límite. Límite que voy a señalar sobre mi cara vestibular. Es el límite que van a tener los brazos de las cúspides, ¿sí? Que van a bajar, ¿sí? Sus brazos hasta esos 2 milímetros. Voy a marcar 3 en mi vernier y lo señalo. 3 sobre la mesiovestibular y con mi cuchillo voy a marcar la mitad de la centrovestibular y voy a formar los bracitos de cada cúspide. Un brazo, otro brazo, un brazo y otro brazo. Y acabo de dibujar 2 pirámides. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer
es darle forma a esas pirámides. Sin bajar de los 2 milímetros que me establecí. Ahí tengo, ¿sí? Mis 2 pirámides. En lingual voy a hacer lo mismo. Voy a marcar 2 milímetros como límite. Marco los 2 milímetros como límite. Y voy a marcar 3 en mi vernier. Y son los 3 que voy a señalar. Tanto en la mesio como en la disto lingual. Y les voy a hacer el trazo de sus brazos. También voy a dibujar 2 pirámides. Ya que las tengo, empiezo a cortar para también formar aquí 2 pirámides. Un lado y el otro lado. A la disto vestibular, si te fijas, no le he hecho nada. ¿Sí? Una vez que ya tengo mis 4 pirámides, que van a ser mis cúspides de base cuadrangular, ahora puedo ir haciendo vertientes. Vamos a empezar con las vestibulares. Fíjate bien, las vertientes y sus aristas tienen una trayectoria hasta la mitad del tercio medio. ¿Sí? Marco mis aristas y les formo sus vertientes. Sus 2 vertientes lisas. Al hacer mis 2 vertientes, ¿sí?, tanto de la mesio como de la centro, he formado los 2 surcos característicos de esta cara vestibular. ¿Sí? He formado al surco ocluso vestibular, que separa la centro de la mesio vestibular, y al surco disto ocluso vestibular, que separa a la centro vestibular con la disto vestibular. ¿Sí? Entonces ahí ya formé mis 2 vertientes lisas por cúspide. Me voy a la parte lingual y también voy a trazar sus aristas, pero estas aristas van a ser con una trayectoria más corta. Se quedan en el tercio oclusal. ¿Sí? Entonces el recorrido de mis vertientes, de estas 2 cúspides, se queda en el tercio oclusal. En esta forma. ¿Sí? Entonces ya tengo mis vertientes lisas. Ahora, me voy a ir con las vertientes armadas. En las cúspides, tanto las vestibulares como las linguales, sus aristas que unen a las vertientes armadas tienen la característica de que convergen hacia el centro del diente. Entonces, cuando yo realizo mis vertientes, fíjate bien, voy a trazar mi vertiente y mi otra vertiente en una trayectoria en diagonal, ¿sí? Y da la apariencia que las 2 aristas de las cúspides mesiales, tanto de la mesiolingual como de la mesiovestibular, da el aspecto que se encuentran entre sí. En esta forma. Con esta característica. ¿Viste? Da el aspecto que se encuentran entre sí.
¿sí? La arista de la centrovestibular también la vamos a marcar con una trayectoria que se proyecta hacia lo que es el centro del diente. Y la arista de la distolingual también le vamos a dar un corte con trayectoria también hacia lo que es el centro del diente. Y ahí tenemos, solo estoy marcando bien lo que va a ser los surcos primarios. Pero bueno, ahí tengo las 4 cúspides. Vean, todas con su arista proyectadas u orientadas en un sentido en diagonal hacia lo que es el centro del diente. ¿Sí? Ahora, la distolingual simplemente la vamos a redondear. Acuérdate que es una elevación con aspecto redondeado. Entonces lo que voy a hacer es, voy a terminar de formar mi cresta marginal distal. Formamos la cresta marginal distal. Y todo lo demás que voy a hacer es redondear, bajar la altura y redondear a esta cúspide. Perdón, a esta elevación. Redondeo, redondeo, redondeo a esta elevación. Y ahora, ya que tenemos estas 5 elevaciones que son características de este diente, vamos a redondear la corona. Fíjate bien, el redondeo de la corona lo hacemos en los ángulos, ¿sí?, que se encuentran a los lados de la corona. Redondeamos siguiendo las formas anatómicas que realizamos. A mí me gusta hacer un pequeño corte, aquí es lo que es nivel del cuello, que me va a ayudar a darle mayor convexidad a lo que es el tercio cervical de la cara vestibular. Entonces es un pequeño corte nada más que me ayuda a poderle dar mayor convexidad. Bajo altura de crestas, le bajo la altura de las crestas marginales
empieza a quedar redondeada la corona. ¿Ya lo vieron? Con la característica que mencionamos en la teoría. ¿Sí? Cúspides vestibulares con un aspecto más lobuloso en sus cimas comparadas con las linguales, que tienen una terminación más aguda. Ahí tenemos. ¿Sí? Ahorita pulimos. ¿Vieron? Ahora vamos a marcar lo que es la raíz. La raíz mide 15 milímetros. Marcamos 15. 15. Lo marco en todo mi cubo. ¿Sí? Y ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Vamos a distribuir lo que es la raíz mesial de la distal, donde vamos a encontrar que estas raíces son muy estrechas, cada una en sentido mesiodistal, pero son muy amplias en el sentido vestibulolingual. ¿Sí? Son muy características esas raíces, ¿sí? Con esa anatomía. Entonces vamos a marcar primero lo que es la separación de las dos raíces. Para eso vamos a utilizar surco, el surco que divide las cúspides mesiovestibular con la centrovestibular en el caso del lado vestibular. Voy a marcar esta separación. Y el lingual, el surco que divide a las dos cúspides linguales. La mesiolingual con la disto lingual. Marcamos la separación. ¿Sí? Obviamente ahorita no voy a encontrar el corte de un lado al otro, simplemente estoy separando. Todavía nos falta dar forma. Y normalmente me gusta empezar a separar a nivel del tercio apical. En esta forma. ¿Sí? Ahí estamos separando. Así. Y bueno, a mí me gusta rebajar a nivel de lo que es tercio cervical y también hacia lo que es el tercio apical, dejando un poquito más de volumen sobre lo que es el tercio medio de la raíz, para darle esa característica de que las dos raíces dan la apariencia que se proyectan hacia el centro del diente, en esta forma. Entonces vamos marcando, vamos quitando cera, en esta forma, y después vamos a realizar el corte para darle el aspecto triangular amplio sobre las caras proximales a las raíces, sobre lo que es tercio apical. Hacemos un corte tanto por el lado vestibular como por el lado lingual. Hacemos un corte convergente hacia el ápice. ¿Sí? En esta forma. ¿Sí? Y ahora sí, empiezo a darle forma, subo la bifurcación, porque acuérdate que estas raíces, su bifurcación es sobre el tercio cervical. ¿Sí? El tronco radicular se separa muy pronto cuando se forman las dos raíces aquí. Empiezo a separar. Y empiezo a dar forma.
Le empiezo a dar el aspecto laminado, tal y como lo dice la teoría, ¿sí? En las caras proximales. Y le vamos a dar ahorita convexidad sobre sus superficies vestibular y lingual de nuestra raíz. Ahí tenemos. Voy a formar lo que son los cuellos. Acuérdate que los cuellos en estos dientes ya no son esas grandes curvaturas que vimos en otros dientes. Ya van más con la tendencia a hacer líneas rectas. Entonces, aquí marco el cuello del lado mesial. Me voy ahora al lado distal. Cuando defino cuellos, me ayudan a darle más forma a la raíz, a darle su dimensión correcta. Cuello. Me voy ahora a la parte lingual. Y me voy a la parte vestibular.
Ahí lo tenemos. Ya con nuestro cuello. Marcamos lo que son las canaladuras, nuestras caras proximales, tanto en la raíz mesial como en la raíz distal. Estoy quitando un poquito de volumen sobre lo que es el tercio cervical de la raíz. Vi que estaba un poquito más saliente. Digo, no es mucho lo que hay que quitar, simplemente es aquellas partes que sobresalen más, pues se les rebaja un poquito. Bien. Y ahí tenemos, vean. Mira. Lo voy a separar de la base. Acuérdate que la base, separarlo es meter el cuchillo siguiendo la forma que hemos hecho de lo que son nuestros ápices. Y debes de hacerlo despacio para que no se rompan nuestras raíces. Introducimos el cuchillo también en la parte interna para que se pueda ir zafando, ¿sí?, nuestras raíces. Y ahí tenemos, ya verán, debajo le quito el excedente. Acuérdate que la terminación de estos ápices es sumamente romo o redondeado. Entonces, lo que hago es redondear. Ahora pulimos lo que es nuestro diente. Yo lo voy a pulir con mi campo. Pulimos la corona. Y bueno, ahí tenemos nuestro primer molar inferior.
con sus características. Agradezco mucho el que vean mis videos y que les sirva como material de apoyo. Esa es la intención o la finalidad, que tengan un material adicional, junto con los esquemas, junto con la teoría, para que lo puedan realizar. Les agradezco mucho. Gracias.